Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La reconocida actriz turca Elçin Sangu, uno de los rostros más admirados del panorama televisivo internacional, ha vuelto a convertirse en el centro absoluto de todas las miradas. Bastó una sola frase publicada en sus redes oficiales para desatar una auténtica tormenta mediática: quien me engaña, siempre pierde. Un mensaje breve, contundente y cargado de misterio que dejó a sus millones de seguidores perplejos, preguntándose a quién iba dirigido y cuál era el trasfondo de tan poderosa declaración. El impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a circular con rapidez, generando debates encendidos entre fans, periodistas y colegas de profesión. ¿Se trata de una indirecta hacia alguien de su círculo íntimo? ¿O es más bien una reflexión personal, destinada a convertirse en un lema universal contra la traición? Lo cierto es que la ambigüedad de sus palabras logró lo que pocas figuras del espectáculo consiguen: abrir un espacio de conversación global sobre la fidelidad, el respeto y la dignidad en las relaciones humanas. Días antes, la actriz había sido vista en un evento privado en Estambul. Según testigos, se mostró cordial pero esquiva con la prensa. Cuando un periodista con evidente picardía le preguntó si su publicación escondía un destinatario concreto, Elçin se limitó a sonreír suavemente y responder: a veces, una sola frase dice más que 1000 explicaciones. Aquella respuesta, lejos de disipar la incógnita, avivó todavía más la curiosidad colectiva. La reacción del entorno artístico tampoco se hizo esperar. Una amiga cercana a la actriz aseguró en una entrevista: Elçin es una mujer fuerte, habla siempre desde el corazón. Si eligió escribir esas palabras, es porque las siente de verdad. Otro intérprete con quien en el pasado se la había vinculado sentimentalmente prefirió guardar silencio, lo que paradójicamente encendió aún más las especulaciones. En las redes sociales, sus seguidoras, que forman una comunidad masiva y muy activa, inundaron los comentarios con frases de apoyo: eres un ejemplo para todas nosotras, una mujer que se respeta a sí misma nunca pierde. Quien te engaña no sabe a quién está dejando ir. Estos mensajes reflejan la estrecha conexión emocional que la actriz ha construido con su público, especialmente entre aquellas mujeres que se ven reflejadas en su fortaleza y autenticidad. Incluso en la televisión local el tema fue objeto de debate. En un popular programa de tertulia, los panelistas dedicaron varios minutos a analizar la publicación. Uno de ellos afirmó con seriedad: Elçin siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Que haya decidido compartir algo así no es casualidad, es un mensaje con un propósito. Otro entre risas comentó: si yo fuera su ex, estaría bastante nervioso ahora mismo. Pero la actriz no frenó la ola de comentarios. Al contrario, pocas horas después sorprendió con una fotografía en blanco y negro acompañada por un simple emoji de corazón roto. La reacción fue inmediata: miles de likes, decenas de miles de comentarios y una nueva oleada de titulares. Una fan escribió: gracias por mostrarnos que incluso las mujeres fuertes también sienten y lloran, pero jamás se dejan vencer. En paralelo, varios testigos aseguraron haberla visto en un café de moda en Estambul, conversando con amigos. Según una persona presente, la actriz, con voz tranquila pero firme, comentó: la traición nunca se justifica. No importa quién seas, si me fallas, pierdes. La frase coincidía de manera casi literal con su publicación, y en cuestión de horas fue reproducida por numerosos medios digitales. La noticia trascendió fronteras con una velocidad asombrosa. En España, portales de entretenimiento abrieron sus titulares con frases como: Elçin Sangu lanza una indirecta devastadora, mientras que en Latinoamérica hashtags como #Elçin firme y quien engaña pierde se convirtieron en tendencia durante varias horas. Analistas de comunicación coincidieron en que no se trataba simplemente de un desahogo personal,
sino de un movimiento estratégico para consolidar su imagen de mujer independiente y empoderada. Un experto cultural lo explicó de esta manera: Elcin está utilizando el poder de las redes sociales para construir un relato de autenticidad. En una época en la que muchos prefieren ocultar sus emociones, ella se muestra real, y eso conecta de manera profunda con la audiencia. No obstante, también hubo voces críticas que advirtieron de los riesgos. La industria del entretenimiento no siempre perdona la vulnerabilidad. Exponer demasiado puede abrir la puerta a especulaciones dañinas, comentó un columnista en un diario turco de gran tirada. A pesar de las opiniones divididas, su popularidad alcanzó un nuevo nivel. En solo 3 días, su cuenta de Instagram sumó más de 150.000 seguidores adicionales, y varios clubes de fans internacionales organizaron campañas de apoyo bajo el lema: Elcin, siempre contigo. Algunas de las marcas con las que colabora difundieron discretos mensajes en redes, mostrando solidaridad y reforzando aún más la percepción de que la actriz había salido fortalecida de la polémica. Mientras tanto, la prensa turca e internacional comenzó a especular sobre los posibles destinatarios de su frase. Nombres de antiguos compañeros de rodaje, así como un supuesto romance con un empresario local, circularon en rumores que ninguno de los aludidos se dignó a confirmar ni desmentir. Esta ausencia de respuestas no hizo más que multiplicar la intriga, hasta el punto de que en foros de fans se analizaron entrevistas pasadas, viejas fotografías y hasta interacciones digitales para descifrar las pistas del enigma. No obstante, muchas voces coincidieron en que el verdadero valor del mensaje no radicaba en descubrir a quién estaba dirigido, sino en interpretarlo como una consigna universal contra la deslealtad. En definitiva, más que un dardo envenenado, era un llamado a la dignidad y al respeto en cualquier relación humana. Pocos días después, Elcin reapareció en un evento benéfico con una imagen impecable y un semblante sereno. Vestida con elegancia y sonriendo ante los flashes, declaró simplemente: la vida continúa, y siempre debemos caminar con la cabeza en alto. Para algunos estas palabras significaron que había dejado atrás la controversia, para otros, fueron una demostración más de su resiliencia. La repercusión fue tan grande que incluso un psicólogo especializado en celebridades analizó el fenómeno en un programa de radio. Lo que expresó Elcin conecta con una herida compartida por miles de personas: el dolor de la traición. No importa si eres famoso o anónimo, todos hemos sentido la deslealtad en algún momento. Por eso su mensaje resonó tan fuerte, porque es universal. Desde entonces, la actriz mantiene el suspenso. Ni confirma ni desmiente rumores, pero cada nueva publicación suya se convierte en objeto de escrutinio. Sus fotos artísticas, frases breves y momentos de introspección son examinados al detalle por periodistas y seguidores. Con una sola sentencia: quien me engaña, siempre pierde. Elcin Sangu consiguió transformar una experiencia íntima en un fenómeno global, reafirmando no solo su carisma como figura pública, sino también su rol como voz de muchas mujeres que se identifican con ella. ¿Y tú, qué opinas de este enigmático mensaje? ¿Crees que fue dirigido a alguien en particular o que se trata de una declaración universal? Nos encantaría leer tu comentario aquí abajo. Y recuerda, si disfrutas de este tipo de contenido sobre las estrellas turcas que más te apasionan, no olvides suscribirte a KepUp, darle me gusta a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Además, si quieres apoyarnos aún más, puedes pulsar el botón de unirse y convertirte en miembro de nuestro canal, recibiendo contenido exclusivo y ayudándonos a seguir creciendo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.